El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó acosada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 13ª semana del tiempo ordinario. Vemos pues en pantalla el tema para este domingo: la fe, una llamada a perder el miedo y a entrar en la vida. Es como nos da a entender la palabra de Dios en este domingo frente a estas reflexiones que nos da el Señor. La fe es esa llamada a perder todo tipo de oscuridad, todo tipo de miedos. Es la fe la que nos invita a la resurrección, nos entra a comunicarnos con el Señor para que nuestra vida sea totalmente diferente. Vemos hoy pues la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, que es continuación del Evangelio del domingo pasado, donde Jesús se sube a la barca. Ya habíamos entendido los fenómenos ocurridos dentro de esa misma barca. Ya está pues en el regreso y se encuentra con mucha gente que está ahí esperando. La gente tiene hambre de Dios. La gente tiene sed de Jesús. La gente quiere encontrarse con el Señor. Vemos cómo aparece dentro de esa población un hombre llamado Jairo,
que es el jefe de la sinagoga, ya sabemos la sinagoga, quizás experto en la palabra, experto en las ideas de Dios, experto en las escrituras, pero había identificado en Jesús aquel hombre que hablaba y hacía, aquel hombre que predicaba y testimoniaba, aquel hombre que se habían cumplido todas las profecías de la antigüedad y que en Jesús había visto, en verdad, ese rostro de Dios que se proyecta en Jesús, en sus obras, milagros, enseñanzas y prodigios. Eso es lo que quiere como identificar este hombre jefe de la sinagoga, que al encuentro con el Señor se echa a sus pies rogándole con insistencia que su hija estaba muy enferma, muy enferma. Jesús en ningún momento duda de la fe de este hombre y lo invita a crecer en su fe, y va con él y con mucha gente a la casa de esa niña. Pero en el caminar, que es como la peregrinación de nuestra vida hacia el cielo, en ese caminar se encuentra pues esta señora que tiene flujos de sangre y que también quiere un milagro de parte del Señor. Entonces se interrumpe el primer milagro para hacer otro milagro. Yo algún día les había dicho, el Evangelio no es escrito por casualidades. No, ya el proyecto de Dios estaba trazado para nosotros. No es casualidad de que esta mujer se ha metido en el caminar del Señor para atajar el primer milagro y que se realice el segundo, ¿no? Primero hay que despertar la fe para que haya resurrección de nuestra vida. La fe es la que nos permite la sanación y la curación de nuestros problemas y de nuestros males. Hoy, en esta palabra que es el encuentro con el Señor, con esta mujer que tiene flujos de sangre. En la antigüedad, flujos de sangre era como una enfermedad terminal, era una enfermedad contagiosa según los de la época. Por eso esta mujer estaba excluida de la sociedad. Era una mujer muy sola, una mujer excluida de su familia, no tenía amigos por el tipo de enfermedad. Ella sabía que deambulaba por el camino un hombre llamado Jesús de Nazaret, en quien tenía su plena confianza en él. Ya había crecido la fe en esta mujer. No podía hablar con el Mesías, con Jesús. Jesús es un judío y no le permitía a una mujer con este tipo de problemas y de salud, no podía hablar con un judío, era prohibido por la ley. Pero temerosamente va y se acerca al Señor y le toca por detrás del vestido. Dice la palabra que de Jesús sale una fuerza grandísima. Jesús sintió que de él había salido una fuerza. Es que cuando hay fe y cuando hay un encuentro con el Señor, pues nuestra vida se fusiona. La fe se fusiona con el encuentro con el Señor y se produce el milagro. Por eso la fe no es dependiente de otra fe. La fe es propia de nosotros como personas. Es una invitación y es un llamado a que nosotros como cristianos cada día aumentemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esta mujer sabía que no se podía encontrar en persona frente a Jesús, sino que en ella había una fe suficiente, que en el amor al Señor iba a haber una gran sanación. Y ocurrió esa sanación, como inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado, pero le hacía falta como la notificación del Salvador para decirle las palabras. Es muy importante que cuando hay una sanación, esta es la confirmación del Señor en nuestras vidas. Jesús se voltea y pregunta: ¿quién ha tocado el manto? ¿Quién lo ha tocado? Jesús sabe quién lo tocó. Jesús conoce la población. Jesús conoce el corazón.
Jesús nos conoce a todos. Es una pregunta que le hace a sus apóstoles si han aprendido algo de sus enseñanzas. Los apóstoles tenían que haber dicho: sí, esta mujer te busca. O tenía que decir a la mujer: vea, este hombre, Jesús de Nazaret, te va a sanar, te va a curar. Es una intermediación entre Jesús y la mujer. Como ellos deben de permitirle que esta mujer se pueda encontrar con el Señor. Pero mire la respuesta. ¿Ves cómo la gente te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Salió regañado el Señor. Vea pues, salió regañado. La respuesta que esperaba el Señor de sus apóstoles es que esta mujer se encuentre conmigo, que esta mujer sea una mujer que pueda encontrar una respuesta en el Señor. A veces somos también nosotros excluyentes con esas preguntas. A veces condenamos a la gente y le decimos a la gente: es que esa enfermedad que tú tienes es una enfermedad del demonio. Dios no te quiere. Dios no te quiere porque eres un pecador. Esa enfermedad es una respuesta del pecado. No estamos conectándonos con el Señor. No le estamos permitiendo a las demás personas que se acerquen al Señor. Antes los alejamos. Hoy esta palabra nos invita a eso, a que usted y yo podamos acercar la gente al Señor. Mire la respuesta del Señor. Seguía mirando alrededor, ve la señora va asustada y temblorosa, se compadece de ella, ella se echa a los pies y le confiesa todo. La respuesta del Señor es la respuesta que todos esperamos: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. La confirmación del milagro. Cuando nosotros esperamos del Señor un milagro, el Señor espera de nosotros una fe. La fe y una confianza y un encuentro con Él. Cuando Jesús ve que en su corazón hay una confianza en Él, viene la confirmación, la respuesta del milagro, cómo el Señor actúa en nuestra defensa, porque en nosotros hay una fe abundante, una fe en calidad de vida espiritual. Ahí se termina el primer milagro, para indicarnos que primero es la fe y luego la vida. Primero la fe nos ayuda a quitar todo tipo de miedos y de oscuridades. Esta mujer estaba temerosa, pero confiaba en el amor de Dios. No tenía limitaciones para amar al Señor. Se acerca con temor y con temblor, pero sabe que puede lograr el objetivo. Hoy en este mundo de la globalización, un mundo drástico que ha cambiado muchísimo, hay muchas limitaciones que nos hacen perder la fe. A pesar de las oscuridades y del miedo que existe en un mundo posmoderno, tenemos que vencer ese miedo para acercarnos al amor del Señor. Si el miedo aparece en nuestra sociedad, pues ese será el factor como fenómeno que va a interrumpir el encuentro con el Señor y no se va a producir el milagro ni la resurrección de nuestra vida. Por eso se acercan los amigos de este jefe de la sinagoga llamado Jairo, le dicen: hermano, ya es tarde, tu hija ya no está enferma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la hija? Se murió. Ya no está enferma, se murió. ¿Para qué molestar más al maestro? ¿Será que a Jesús le incomoda que lo molesten? Yo creo que no. Jesús siempre está a la expectativa de nosotros. Siempre tiene los brazos abiertos en cualquier momento para acoger el dolor y nuestras propias necesidades. Jesús escucha lo que están diciendo, escucha, porque Jesús sabe lo que hay en la conciencia, sabe que hay en la razón, y le dice a las personas: su hija no está muerta, su hija está dormida. Hoy nos invita el Señor a despertar nuestra fe, a no seguir durmiendo,
a veces dormimos en las Eucaristías, a veces nos quedamos ahí como con la mente en blanco en la vida sacramental, a veces comulgamos y no sabemos qué estamos comulgando. Hoy nos invita el Señor a despertar de ese sueño y entregarnos al Señor por medio de la fe. Es un despertar en nuestra fe, es un resucitar en nuestra fe. Si queremos vida, resucitemos nuestra fe, escuchemos con atención, pongamos en práctica la palabra. Jesús escuchaba lo que decían. Cuando escuchamos nosotros, aprendemos del Señor, porque el aprendizaje empieza por los oídos. Jesús escucha y le dice al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, no tengas temor, suficiente la fe, basta que tengas fe. Jesús va, incorpora a la niña, la resucita y la incorpora a su familia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que saber incorporarnos al Señor, a la iglesia, por medio de la fe. Jesús quiere una vida en resurrección, que vivamos todos los días con vida, una vida en fe, una vida en esperanza, una vida espiritual, una vida en oración. Cuando usted y yo tengamos los conceptos y los valores teologales, la fe, la esperanza y el amor, tenemos la resurrección. Vivimos despiertos, vivimos conectados con el Señor y vamos a producir el milagro de la vida. Por lo tanto, la fe pues no depende de otra fe. La fe es propia y personal, lo que vamos a concluir. Por eso la fe es algo muy particular. Es tu propia fe en conexión con el Señor, que podrás resucitar, que podrás tener nuevas fuerzas, que podrás tener aliento de vida y podés caminar con esperanza para encontrarse a la luz definitiva, que es la luz de la esperanza y la luz de la vida eterna y de la resurrección definitiva. A esta pues, en conclusión en la pantalla, la fe nace en el encuentro con Dios, y quien la posee tendrá su propia sanación y resurrección. Por lo tanto, la fe no depende de otra fe. La fe es propia y personal, y lo propio es lo que me libera y me sana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.